Hoy vamos a contar una historia increíble. Es la historia de cómo una sola invención consiguió salvar todo el conocimiento humano, para siempre. Pero, y aquí viene lo interesante, es también la historia de cómo su creador acabó completamente arruinado. Es una de esas paradojas que te dejan pensando, ¿verdad? Una historia de tecnología, sí, pero también de una perseverancia brutal y una ironía del destino que, bueno, que es casi cruel. A ver, pensemos un momento en esto. ¿Cómo conseguimos que el conocimiento se vuelva inmortal? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que las ideas, las historias, todo lo que hemos descubierto no se esfume sin más? Suena a pregunta del siglo XXI, con Internet y todo eso, ¿a que sí? Pues la respuesta, o al menos el principio de la respuesta, empezó a tomar forma hace más de 500 años. Mirad, antes de que llegara la imprenta, el conocimiento era frágil, muy frágil. Imaginaos, cada libro se copiaba a mano, un trabajo que podía llevar semanas, incluso meses. Tener una docena de libros en casa te convertía básicamente en un potentado. Y lo peor es que si uno de esos libros se quemaba o se perdía, ¡zas!, las ideas que contenían podían desaparecer para siempre. Así de simple, borradas del mapa. Y es que la humanidad ya sabía lo que era perderlo, y perderlo a lo grande. Nuestra historia está de hecho llena de huecos, de silencios donde antes, créeme, había muchísimo conocimiento. Pensemos por un momento en las grandes bibliotecas del mundo antiguo. La de Alejandría, por ejemplo, que ardió por culpa de las revueltas políticas. O la de Constantinopla, que fue saqueada no una, sino dos veces, primero por los cruzados y luego por los turcos. Con su destrucción se fueron por el desagüe auténticos tesoros del saber griego y romano que simplemente ya no existen. Jamás los recuperaremos. Quedaos con este número, 7. Solo 7. ¿Sabéis qué es? Es el número de tragedias del genial Sófocles que conservamos hoy. El tema es que se sabe que escribió cerca de 100. 100. O sea que 93 de sus obras se han perdido. Para siempre. Lo que tenemos es un simple eco, un fragmento minúsculo de su genio. Y es justo en este mundo, un mundo donde el conocimiento podía desaparecer con un simple incendio, donde aparece nuestro protagonista. En Maguncia, Alemania, un tal Johann Gutenberg tiene una idea. Una idea que, literalmente, iba a cambiarlo todo. Vale, ¿cuál fue la gran idea de Gutenberg? Los tipos móviles. Y ojo, que esto es clave. Imprimir ya se imprimía, con bloques de madera y tal. La genialidad de este hombre fue otra cosa. Crear pequeñas piezas de metal, una para cada letra del abecedario, y no de cualquier manera, ¿eh? Cada una de esas piececitas tenía que ser perfecta, con la misma altura y anchura para que encajaran como un puzzle. El proceso era una auténtica pasada. Primero fabricaban cientos y cientos de estas letritas de metal. Luego, un operario con una paciencia infinita las iba colocando una a una para formar palabras, líneas, una página entera. Se entintaba todo el bloque, se ponía el papel encima, se prensaba y ¡magia! Salió una página impresa súper nítida y perfecta. Revolucionario. Esto no fue un pequeño paso, fue un salto de gigante. La técnica anterior, la xilografía, usaba un bloque de madera que se tallaba para cada página. El problema era un trabajo vasto, impreciso, y el bloque solo servía para esa página y ya. Lo de Gutenberg, en cambio, era otro nivel. Los tipos de metal eran elegantes, precisos y reutilizables. Podías desmontar la página y usar las mismas letras para componer otra. La flexibilidad era infinita. Pero claro, esto no surgió de la nada. No fue una de esas ideas de eureka en la bañera, no. Detrás de esto hay 20 años. 20 años de experimentos, de fallos, de buscar dinero debajo de las piedras, de perfeccionar la aleación del metal, la tinta, de esperar, básicamente, a que todo estuviera a punto. Y por fin, después de tanto esfuerzo, llegó el momento de la verdad, su gran proyecto, la obra que iba a ser la cumbre de su carrera y que, paradójicamente, también iba a ser su ruina. 1282. Ese es el número. 1282 páginas distintas que componían su obra maestra, la Biblia. Y no solo eso, es que de cada una de esas páginas imprimió 300 copias exactamente iguales. Para la época eso era una locura, una empresa absolutamente titánica. La Biblia de Gutenberg fue, la cima de su vida. El libro más grande jamás hecho hasta entonces. Y la primera edición impresa en todo el mundo occidental. Una auténtica obra de arte, ¿eh? Con sus 2 columnas de 42 líneas y hasta huecos dejados a propósito para que luego los artistas pintaran las ilustraciones a mano. Era su gran apuesta, la obra que iba a ponerle en el mapa de la historia. Pero aquí la historia da un giro muy amargo. Parece que el destino no estaba de su parte. Su vida ya venía torcida, exiliado de joven. Para montar su taller tuvo que pedir un préstamo enorme a un tal Johann Fust. ¿Y qué pasó? Pues que justo cuando estaba a punto de terminar las Biblias, Fust fue a por él y le denunció para recuperar su dinero con intereses. Gutenberg perdió el juicio. Y lo perdió todo.
tuvo que entregarle a Fust su imprenta, sus herramientas, todo el material como pago de la deuda. ¿Y qué hicieron Fust y su nuevo socio, Peter Schoeffer? Se quedaron con el negocio, terminaron de imprimir las Biblias, las vendieron y se llevaron toda la gloria y el dinero. Mientras tanto, Gutenberg, el inventor, el genio, se hundió en la oscuridad y el anonimato. Pero aquí viene la gran paradoja. El inventor fue un fracaso en vida, de acuerdo. Pero su invención se convirtió en una fuerza de la naturaleza, algo imparable. Y vaya si fue imparable. La velocidad a la que se extendió fue alucinante. En poquísimos años ya había imprentas por toda Europa. Italia, Suiza, Francia, Inglaterra. Y poco después, ¡zas!, cruzó el charco y llegó a América, a Ciudad de México. La palabra impresa ya no tenía límites. Y claro, este invento lo cambió absolutamente todo. De repente, las ideas de Martín Lutero podían imprimirse en panfletos y repartirse por toda Alemania, dando un empujón brutal a la Reforma protestante. Nació algo que hoy nos parece normal, la opinión pública. La gente empezó a informarse, a debatir, y eso, amigos, son los cimientos de la democracia moderna. Y por primera vez, la idea de que todo el mundo pudiera leer y escribir dejó de ser una utopía. El poder que tenía esto era brutal. Pensemos en un panfleto como Common Sense de Thomas Paine. Gracias a la imprenta, sus ideas llegaron a las granjas más aisladas de las colonias americanas, sembrando la semilla de la revolución. Algo así, antes, habría sido simplemente impensable. Así que, como vemos, a pesar de que su vida fue un drama, el legado de Gutenberg es mucho más grande que él. Y esto nos lleva de vuelta al principio, a esa idea de hacer inmortal el conocimiento. Isaac Asimov lo clavó con esta frase, la verdad. Resume a la perfección la paradoja de la que hablamos. Gutenberg, el hombre, murió arruinado, sí, pero su obra, su invento, se convirtió en uno de los mayores logros de la historia de la humanidad. Hoy, gracias a su invento y a todo lo que vino después, hasta llegar a lo digital, un desastre como el de la Biblioteca de Alejandría o Constantinopla es prácticamente imposible. El conocimiento ya no está en un solo sitio, está replicado en millones de libros, en millones de ordenadores por todo el mundo. Está a salvo. Solo desaparecería si desapareciéramos nosotros. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta en el aire. Gutenberg nos dio la herramienta, consiguió que el conocimiento estuviera a salvo. La gran cuestión, para nosotros y para los que vengan, es, ahora que lo tenemos, ¿cómo elegimos usarlo?